Lo mejor es validar rápido, validar barato, y si vas a fallar, falla rápido y falla barato, ¿no? Cuando nosotros trabajábamos en empresas empezamos a hacer como startups. Cuando no se llamaban startups todavía en Perú, los dos componentes que yo considero muy importantes en emprender es la adaptabilidad del negocio y la resiliencia, ¿no? Creo que es lo que hizo Gareca. Creo que es fácil entender de que él no tenía superestrellas y agarró jugadores locales, jugadores no tan grandes, y los convirtió en actores, en funciones o roles específicos para llegar a ese objetivo. Y a una startup es eso, porque al inicio no vas a tener el capital, necesitas optimizar ese tipo de recursos. El surfing tiene mucha relación con el emprendimiento. De hecho, es un deporte que alguna vez te golpeas mucho para llegar al objetivo. Saber manejar este mundo de olas que un poco hay que ir pasando y entendiendo para crecer tu negocio, ¿no? Lo que hizo la pandemia fue acelerarlo. El proceso de entrada a otros países, el proceso de apertura de clientes que antes hubiera sido imposible. Ahí tienes un claro ejemplo de una gigante a nivel mundial, exitosa entre comillas, y la gente de repente no lo sabe, pero Rappi no es rentable. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Emprende sin Cloro. Estoy acá con Mario Gil, una persona que conozco hace muchos años. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Encantado de conversar contigo hoy día y bueno, hablar de muchas cosas De muchas de cosas. muchos años. Sí, de hecho yo justo estaba haciendo un poco de memoria de cuándo más o menos nos conocemos. Sí. Y de hecho han sido como unos 10 años, ¿no? Porque coincidimos en un programa que se llama Innovadores, liderado por Juan Flores, que se partió en varias temporadas, ¿no? En la cual seleccionaban a 10 emprendimientos, digamos, top del país, ¿no? Y en ese entonces, en la segunda temporada es donde sales tú, luego a nosotros nos eligen en la tercera, Sí, claro. y por ahí nos hemos cruzado en varios eventos, y ahí conocemos a Vedder, que es tu startup, y ahorita te vamos a preguntar, ¿no? Entonces, claro, venimos ya de un tiempo atrás y aparte de Alonso, una de las primeras personas que empecé a entrevistar fue justamente a ti, porque ya tenemos tiempo haciendo esto. Sí, claro. La verdad que hemos pasado subidas, bajadas de todo. Entonces, para los que no te conocen, cuéntanos quién es Mario Gil, cómo empezó todo este emprendimiento y dale. Bueno, yo soy Mario Gil. Yo soy CEO y fundador de Ver actualmente, ¿no? De hecho, es una startup de loyalty y pagos para empresas pequeñas y grandes, ¿no? Trabajamos con empresas de retail, con empresas grandes como gasolineras y bancos. De hecho, esto parte de una idea previa. Teníamos una startup antes que se llamaba Dipo, que era una startup de cupones, más B2C. Y en el tiempo un poco, bueno, nos fue de alguna manera mal en esa startup. Creamos esa startup más B2B, que de alguna manera fue creciendo, evolucionando y, bueno, al día de hoy está creciendo de una manera correcta, ¿no? Claro, claro. Mencionaste a Adipo. Me acuerdo del Polo Azul. Sí, El Polo claro. Azul, ¿no? Sí, Un Polo Azul con decía Adipo. sí, claro. Ese es. Ese fue, digamos, digamos, la versión beta de Vedder. Podría decir que es una versión beta porque algunos de los socios de Ver vienen de Dipo. La idea tiene bastante relación porque uno era de cupones, la otra es de loyalty, ¿no? Claro. Tal vez lo que ya hicimos después fue algo más tecnológico, algo más escalable, ¿no? Nuestro fin es hacer una especie de Starbucks Rewards más para todo el mundo, mientras que Dipo era algo más de cupones, ¿no? Era más épocas de Groupons. Más grupón, claro. Claro, era otras épocas, ¿no? Y de alguna manera no llegamos un poco a hacer el product market fit correcto. Si bien crecimos, Claro. los usuarios no encontramos la fórmula y, vamos a decir, pivoteamos a otra idea más B2B. Claro. Y ahí vamos un poquito más atrás, ¿no? O sea, tú estudias en la universidad, trabajas, ¿y cómo así nace este bichito del emprendimiento o en qué momento lo haces? O sea, yo vengo de una carrera de negocios, ¿no? Estudié administración en la Universidad de Lima. De hecho, fui más foco en marketing por muchos años, ¿no? En banca, en consumo masivo, empresas de seguros. Y con uno de estos amigos, uno de estos socios de Edipo, de alguna manera que una de esas personas es muy amigo mío, empezamos a hacer emprendimientos desde antes. Cuando nosotros trabajábamos en empresas, empezamos a hacer como startups. Cuando no se llamaban startups todavía en Claro. Perú, hicimos una startup que se llamaba Ranker, que era un ranking de cosas, ¿no? Rankeábamos marcas, productos, bandas, ¿no? Diferentes cosas. Y de hecho, para el timing y para el momento que lo hicimos salió bien, pero eso fue como nuestra primera prueba en el mercado de hacer algo o un producto digital, ¿no? Y creo que a partir de eso empezamos un poco a probar ciertos productos o negocios hasta que un poco atinamos con Dipo, que fue la primera que un poco caló de repente en el mercado cuando ya existía este término de startups y no había antes. Y para el momento nos fue bien, ¿no? O sea, creo que fue una primera buena validación para nosotros como emprendedores, ¿no? Claro. En ese entonces, creo que Startup Perú hoy o no existía o está en su primera generación. No existía.
No existía. Guaira sí existía, Sí, igual existía. que ahora ya tampoco existe. O al menos acá en Perú, ¿no? Existe en España nomás. Claro, exacto. Y como tú bien dices, ¿no? O sea, el ecosistema digital peruano todavía está como que, digamos, en pañales, ¿no? Estaba iniciando, ¿no? Y ahí es, claro, es un mercado totalmente diferente. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, o sea, en el tema de desarrollo, de programación, programadores backend, frontend, no era tan sencillo de encontrar en ese entonces, ¿no? ¿Cómo lo viste tú esa parte inicial? De hecho, ahí son dos cosas, ¿no? El ecosistema de startups era muy chico, era muy, vamos a decir, inicial, ¿no? Éramos pocos los actores, de hecho todos nos conocíamos. De hecho, el que un poco avanzaba, un poco destacaba porque no había un gran jugador que un poco esté, vamos a decir, rompiéndola. Y segundo, era difícil justamente armar los equipos, ¿no? Porque no tenías o developers abiertos a trabajar en una startup, ¿no? Que de repente era más focalizado en de repente un sueldo menor a una empresa más grande, de repente era con condiciones de stock options para el negocio. Entonces no había esa cultura de startup ni de developers para ese tipo de industria, ¿no? Y al inicio sí nos fue muy difícil a nosotros encontrar developers adecuados, porque nosotros todos éramos de un perfil de negocios, de marketing, ¿no? De comunicaciones, no de desarrollo. Y poco a poco fuimos encontrando a las personas adecuadas que un poco se fueron sumando al equipo hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos ahora el sitio actual, es alguien que conozco también hace 10 años, que en ese momento no era un developer, sino era un freelance ¿Ah, sí? que trabajaba con nosotros y fue ganándose un poco la confianza en nosotros. Él también fue creciendo como de repente developer. Él estuvo en residencia también, creo. No, él no estuvo en residencia. En esa época era un freelance para nosotros. Claro. Y al día de hoy es CTO de la empresa. Entonces, en ese momento creo que hubiera sido bien complicado llegar a ese tipo de acuerdos, ¿no? Entonces, ha sido un tema evolutivo de ir formando startups, pero también formando gente que puede entrar a estas empresas, ¿no? Claro. Y ahí viene una de las primeras dificultades, digamos, para un emprendedor, ¿no? O sea, en las ventas, pues. Sí. Tienes que vender para vivir, para pagar a tu gente y para poder crecer, ¿no? ¿Ver llegó a tener algún tipo de financiamiento, levantar una ronda de capital? Cuéntanos un poquito de eso. De hecho, a ver, pasó el paso previo. Dipo no llegó a facturar, o sea, fue netamente por financiación pública y privada, ¿no? Ver si partió siendo a partir de ventas. Nosotros teníamos ya clientes corporativos, a diferencia de Dipo, que era algo más B2C, donde dependíamos del retail pequeño. En Ver ya partíamos de empresas grandes. Entonces las empresas grandes nos empezaron a pagar desde el día uno y eso nos permitió contratar gente, empezar a crecer, luego ganar un Startup Perú y un Startup Chile para que nos ayude a empujar un poco la operación y esto haga que un poco empecemos a crecer de manera un poquito más escalable de alguna manera, ¿no? Claro, mencionaste Startup Chile. ¿Llegaron a mudarse o lo hicieron todos de acá? ¿Viviste ahí? ¿Cómo fue ese tema? Yo me mudé, yo estuve en Chile unos 7 meses, un poco buscando hacer crecer la operación. En ese momento solo operábamos en Perú. Sí. Yo creo que el programa es increíble porque un poco te da ese ecosistema que no existía en Perú, ¿no? Que en Chile sí existía en ese momento porque llegan 100 startups al mismo tiempo, el ecosistema de inversores y empresas es mucho más abierto hacia las startups, entonces mucho aprendizaje para crecer como empresa y como founder de una startup. De hecho, para nosotros creo que no fue el momento adecuado, creo que no estábamos preparados para crecer. No es que desarrollamos el mercado en Chile, nosotros lo tomamos como una oportunidad que fue de aprendizaje del negocio y de hecho de cambios que hubo en la empresa en ese momento, ¿no? Claro. Pero como experiencia estuvo increíble, ¿no? Buenísimo. Sí, de hecho, o sea, tanto Startup Perú como, bueno, en su momento Guaira, y ahora hay más actores que, digamos, incubadoras, aceleradoras, que ya el camino recorrido, digamos, complicado que había antes se ha hecho un poquito más accesible. Y hay más herramientas y más personas, más caminos para poder andar. Sí, no solo los actores peruanos, ahora tú tienes todos los actores latinoamericanos que están abiertos a toda la región, ¿no? Tienes 500 Startups, tienes Startup Bootcamp, que también es para Latinoamérica, tienes Platanus Ventures, que son aceleradoras focalizadas en startups en la región, ¿no? Que antes no existían, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Justo antes de la entrevista conversábamos de un poquito de pandemia, Sí. ¿ya? ¿Cómo les fue en pandemia? Porque cuando he conversado también con otros emprendedores, fueron tiempos complicados, ¿no? Sí. Y hubo un antes, un después y todo un comportamiento extraño de la situación.
pero a algunos les afectó de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿a ustedes cómo les fue? ¿Cómo les fue? De hecho, fue un momento de cambios, obviamente impredecible, como para todos. A mí me agarró en México, ya escalando a México, porque entramos a una aceleradora en México que se llama Startup Bootcamp Finovista, ¿no? Que invirtió en nosotros a inicios del 2020 y estamos justo en ese plan de escalamiento. Nos frenó un poco, ¿no? De alguna manera, el crecimiento. A mí me agarró físicamente en México, me tuve que quedar unos meses en México sin poder volver a Perú por temas de... Ah, eso en marzo, abril. Me quedé en marzo a junio en México sin poder regresar. Claro. Al final, bueno, lo logré regresar. Lo que nos tocó fue un poco reestructurar. De hecho, lo que hizo fue madurar un poco el producto. Hicimos que el producto sea un poquito más tecnológico, ¿no? Y eso nos permita escalar sin la dependencia de un equipo presencial en el país. Y a partir de eso, bueno, también a partir de que las empresas se volvieron más remotas, y ya era permitido hacer una reunión virtual. Antes de la pandemia siempre tenías que ir a la reunión de una empresa, de hecho seguro te pasaba a ti. Eso permitió que de alguna manera se aperturara empresas en toda la región. Entonces al día de hoy tenemos clientes en 8 países. Yo creo que gracias a la pandemia, porque la pandemia permitió esa apertura a que sea más fácil escalar un producto, por lo menos el B2B de una empresa mediana o grande. A la empresa pequeña sí era posible hacerla de manera escalable, pero a la de un cliente que te va a pagar un ticket mensual no menor, era bastante difícil antes. Entonces, creo que sí fue positivo para nosotros, fue una oportunidad de cambio y de mejora de producto, pero sobre todo un cambio hacia la forma de llegar a los clientes. Entonces, si bien en plena pandemia nos fue difícil, creo que al final el resultado fue positivo como cambio, ¿no? Claro. Y lo que ha mencionado es súper importante, ¿no? Cómo llegó a cambiar el tema de la pandemia, el hacer negocios. Sí, Como tú bien dices, ¿no? Antes era necesario estar en una reunión presencial para poder cerrar un deal con alguien. Y luego, post pandemia, o sea, se cierran negocios por videollamadas, sí. cosa que antes era impensable, ¿no? A nosotros también nos pasó, o sea, abrimos Estados Unidos también en pandemia y cerramos deals por correo electrónico, por un Zoom que ni siquiera veías a la persona y confiaban un poco en tu marca, pero se hizo muy natural, ¿no? Y eso también abrió, o sea, abrió más la expectativa de hacer negocios desde Perú hacia afuera. O sea, no solamente teniendo un mercado local, sino también extranjero, que imagino que ustedes también es lo que apuntaban, ¿no? Sí. Porque querían crecer, me imagino. De hecho, esa era nuestra idea, pero estábamos de alguna manera haciéndolo de manera un poco más lenta y lo que hizo la pandemia fue acelerarlo, porque aceleró el proceso de entrada a otros países, el proceso de apertura de clientes que antes hubiera sido imposible, yo hubiera tenido que viajar a los países para cerrar el deal o abrir operaciones en esos países para hacerlo. Al día de hoy tenemos 3 entidades en la región y con esas 3 entidades operamos en 8 países, ¿no? Y eso hubiera sido no imposible legalmente, pero sí imposible de crecer con el tipo de mindset que podían tener los clientes antes, más las empresas grandes, ¿no? Claro. Entonces, claro, porque antes perdías el tiempo en ir a la reunión, mientras manejabas, Sí, te estacionabas, te tirabas, no sé, 2 horas en ir a una reunión. Ahora puedes hacerlo en media hora y y están. está, ¿no? Sí, es cierto, o sea, ha cambiado muy rápidamente esto. Y para que también nos entiendan los que nos escuchan, nos ven, em, ¿qué beneficios les ofrecen ver a estas empresas, ¿no? O sea, me hablas de loyalty, ¿no? Sí. Digamos, fidelidad. Dar un ejemplo de una empresa, sin mencionar el nombre, de repente de un rubro, ¿no? Nosotros lo que ofrecemos es un SaaS de loyalty, que lo que tiene es un sistema de puntos, niveles, monedas, sellos, ¿no? Un poco lo que tiene un sistema tipo el Starbucks, ¿no? Ok, Pero nosotros lo escalamos a diferentes industrias, ¿no? Que puede ser gasolineras, ¿no? Trabajamos con gasolineras grandes, ¿no? Con empresas de consumo masivo, con banca, con retail, con pequeños emprendedores. Y un poco lo que les damos es lo mismo. La diferencia entre un negocio pequeño y una empresa grande es que a los grandes les damos tecnología más white label, ¿no? Con marca de ellos, con el claro. mismo core, con el mismo API del negocio, y a los pequeños les damos una versión más estándar, ¿no? del negocio. Entonces, nuestro negocio aplica realmente a cualquier industria que un poco tenga relación con clientes directos, ¿no? Claro. Y este SaaS lo van versionando, es decir, no es que lo haces una vez y ahí queda, ¿no? Le vas añadiendo más módulos, actualizaciones, siempre hay mejoras en el tema de programación, nuevas librerías, Sí, salen no lenguajes, sino nuevas frameworks, frameworks, exactamente. claro.
es un trabajo continuo, ¿no? Pero más que actualizaciones, que es algo que en esos tiempos es algo que por default tienes que hacer para actualizar un poco tu sistema. De hecho, el producto va innovando, ¿no? De hecho, el roadmap que tenemos es un poco más grande, no es solamente loyalty, ¿no? Hemos ido ampliando hacia un tema de payments, ¿no? Para generar ya transacciones a través de la plataforma y ampliar un poco la oportunidad de negocios a algo más grande, ¿no? De hecho, el negocio antes de la pandemia o antes de la migración que hicimos en el 2019 tenía un foco tecnológico y un foco de descuentos, que es un poco el loyalty antiguo. Nosotros dábamos una plataforma para mostrar descuentos y negociábamos descuentos para los programas de beneficios de un banco, por ejemplo, ¿no? Lo que decidimos a partir de la pandemia, que era imposible hacerlo de los descuentos, era focalizarlo solo en la tecnología. Y eso hizo que se vuelva más escalable, porque ya no dependíamos de un paquete de descuentos en un país donde no estábamos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, en República Dominicana, en México. Entonces, eso es parte también del cambio del producto que forzó o aceleró un poco la pandemia, ¿no? Claro, totalmente. Y ahora, o sea, digamos, ¿qué es lo que están viendo hacia el futuro con Better? ¿Quieren seguir creciendo en países? ¿Quieren escalar con más equipo? ¿Están buscando financiamiento? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita estamos buscando desarrollar el mercado latinoamericano. O sea, ahorita estamos en 8 países. Queremos llegar a unos 12 países de la región, convertirnos en el líder de la industria, ¿no? De hecho, no hay tantos actores de loyalty en la región, aunque suene por ahí que sí, no existe un big player en la región que un poco pueda marcar el camino del mercado. Nosotros queremos ser ese big player en la región, escalarlo obviamente posteriormente a otra región, tipo Europa, que sería el más cercano para nosotros. Queremos crecer el equipo para justamente escalar este producto y de hecho estamos buscando a fin de año abrir una ronda para poder crecer. Actualmente la empresa es sostenible, o sea, nosotros pagamos nuestra operación por ingresos. Claro. Actualmente somos alrededor de 20 personas y lo que buscamos es hacer crecer el equipo para poder crecer más rápido, ¿no? Y creo que la única forma de hacerlo más rápido es haciendo con una ronda de inversión. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, en el plano ya más personal, ¿te gusta el surf? Sí, ¿No? Por ahí he visto tus historias, ahí para surfeando. Que de hecho es tu manera también de liberar un poco, sí, digamos, el estrés, la tensión de hacer una empresa, hacer un emprendimiento de cero, porque es súper complicado, ¿no? O sea, la mayoría de gente piensa que es algo que tú haces tu startup y estás facturando millones y estás en tu Lamborghini, ¿no? ¿Me entiendes? sí. Y esa idea está recontra desfasada. Cuéntanos un poco de tú, o sea, cómo haces también para lidiar con esto. Y lo has venido lidiando bastante bien, porque como han pasado como 10 años. De hecho, sí, de hecho el surfing tiene mucha relación con el emprendimiento. De hecho es un deporte que alguna hora te golpeas mucho para llegar al objetivo, fuera de ser un momento de desconexión total. De hecho, lo recomiendo porque en mi caso es el único momento donde estoy desconectado de un celular, porque, por obligación. Pero sí, yo creo que emprender no es tan fácil, ¿no? De hecho, no es el cuento de que muy rápido vas a levantar una ronda y muy rápido vas a crecer y muy rápido vas a generar muchas ventas, ¿no? Creo que involucra mucha adaptación, un poco adaptarse mucho al entorno, al producto, a tu público, que un poco es este product market fit para ir al lugar correcto. Escoger a los socios correctos, ¿no? Que creo que es algo muy importante y pasa con muchas startups, es uno de los problemas principales que al final llegas a ciertos conflictos porque tienes visiones diferentes, valores diferentes, formas de ver los negocios diferentes y al final eso frena por el crecimiento de las empresas. Entonces, yo creo que los dos componentes que yo considero muy importantes en emprender es adaptarse a las cosas, la adaptabilidad del negocio y la resiliencia, ¿no? O sea, un poco saber manejar este mundo de olas que un poco hay que ir pasando y entendiendo para crecer tu negocio, ¿no? No es fácil, pero también hay que verlo de manera obviamente positiva y con una visión clara de a lo que quieres llegar, ¿no? De hecho, yo recuerdo dos láminas de algún evento que los cruzamos tuyas. Claro, una recuerdo de una ola, ¿no? Seguramente que ha sido una presentación. Y otra lámina que se me quedó también grabada, que fue una foto de la selección de fútbol Sí, con Areca, sí, ¿no? Y lo que tú explicaste en ese momento es que justamente Gareca con un equipo relativamente limitado, ¿no? O sea, no con las estrellas, digamos, de los clubes grandes, pudo llegar a un objetivo de llevarnos al Mundial después de 36 años sí.
nuevamente con recursos limitados. Y esa me pareció una explicación muy genial de qué es lo que es una startup. De hecho, sí. De hecho, un poco lo que traté de explicar en esa presentación, de hecho la uso todavía como analogía, porque Gareca todavía está en la mente de todos. Y es que una startup es eso, es un poco con pocos recursos, tú tienes que llegar a ciertos objetivos, ¿no? Y un poco adaptar a esos recursos no tan grandes, no tan buenos en algunos casos, y convertirlos más bien en activos valiosos para justamente llegar a ese siguiente objetivo que creo que es lo que hizo Gareca. Creo que es fácil entender de que él no tenía superestrellas y agarró jugadores locales, jugadores no tan grandes y los convirtió en actores, en funciones o roles específicos para llegar a ese objetivo. Y a una startup es eso, porque al inicio no vas a tener el capital, no vas a tener la definición, de repente la vas a tener, pero de manera muy limitada, ¿no? Y un poco para llegar a esas siguientes, por lo menos al inicio, para llegar a esas primeras etapas, necesitas optimizar ese tipo de recursos, ¿no? Y sí, un poco es eso, ¿no? Sí, sí, sí recuerdo muy bien esa foto. Y es tal cual, ¿no? Y de repente tener a un Orejas, a un, no sé, un Carrillo por ahí que, claro, o sea, no son los jugadores más talentosos, Claro. pero los ayudas a destacar mediante apoyo también, no solamente del mismo juego, sino mental, ¿no? Psicológico, o sea, hoy vamos a este objetivo. Entonces, es llevar, digamos, un equipo de trabajo hacia, hacia el objetivo, hacia la meta, eh, y poder tangibilizarlo, ¿no? Dale. Pero también yo creo que eso tiene un límite en etapas tempranas, ¿no? Porque ahí llega un momento donde ya crece tu empresa y ya necesitas convertirte en un Manchester City o en una empresa más grande donde sí necesitas valores, vamos a decir, más escalables para llevar tu negocio a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, yo creo que es un elemento muy valioso y muy entendible para una etapa vamos a decir, de etapa temprana de una startup o en las primeras etapas de una startup. Pero cuando ya el negocio ya empieza a crecer, empieza a escalar, empieza un poco a volverse una empresa, ¿no? Una empresa más sostenible, yo creo que ahí el equipo se tiene que convertir en un equipo más profesional, más competitivo a nivel global, ¿no? Sí, inclusive ahí, no sé si te ha pasado también, es que de repente esa primera camada o segunda camada de gente del equipo, no todos llegan a pasar a la siguiente. Claro, Justamente se quedan, ya sea por un nivel de profesionalismo, porque digamos, los clientes te exigen más, y te das cuenta que falta algo ahí. Y entonces tienes que conseguir gente más talentosa, obviamente que gana más también, claro, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Pero sí, o sea, yo también he tenido que tomar decisiones en la cual ya a ciertas personas, oye, no vamos a poder continuar. claro. Y eso es algo que pasa con frecuencia, ¿no? Me imagino que también lo has pasado. Sí, de alguna manera pasas a otro tipo de nivel de la empresa, ¿no? Un poco otro tipo de retos, otro tipo de problemas, otro tipo de perfiles que son necesarios para llegar a esos objetivos. Entonces, como tú dices, hay gente que evoluciona, que un poco se adapta, un poco crece, porque de repente partió siendo muy joven, muy chico y no tenía tanta experiencia, y con la startup aprende, porque bueno, la startup es la escuela increíble para aprender. Pero hay gente que no, hay gente que un poco se queda en ese stage más de empresa pequeña y claro, hay momentos donde ya tienes que hacer cambios, tienes que traer otro tipo de jugadores, ¿no? Y ya estén más acostumbrados a ligas más grandes, ¿no? Más profesionales, ¿no? Sí, totalmente. Inclusive, o sea, algunos de ellos, justamente se sentían muy cómodos en una empresa pequeña, ¿no? O sea, de menos de 10 personas. Y cuando ya se van viendo más movimiento, más presión, porque naturalmente cuando creces hay más presión por facturar más, por cobrar, por entregar los trabajos bien, por calidad, por la calidad del trabajo y todo esto, ellos mismos también como que se van limitando y se hace mucho más complejo el juego también para ellos. ¿Qué consejos, digamos, de emprendimiento, sobre todo en startups tecnológicas, tú le darías ahorita, por ejemplo, a una persona que está mirando el podcast y quiere, o sea, tiene una idea de negocio, ya tiene un MVP, o sea, ha hecho un landing de repente de su idea y quiere empezar a crecer, ¿no? Y ha visto a un referente y ha dicho, oye, yo también quiero ser como él. Claro. Digamos, ¿cuáles son los primeros consejos que tú darías para que esta persona pueda hacer eso? Yo creo que lo primero es validar el producto lo más rápido posible y lo más barato posible. Porque mucha gente comete el error de gastar mucho dinero en el producto, contratar una agencia, contratar algo que de repente en ese momento no sabemos si hay agua en la piscina. Entonces lo mejor es
validar rápido, validar barato, y si vas a fallar, falla rápido y falla barato, ¿no? Porque de alguna manera eso va a permitir de que no pierdas tu tiempo, no pierdas tu plata y cambies de idea en el momento adecuado, ¿no? No cambies cuando ya gastaste mucha plata, tiraste 2 años y de repente fue por gusto, ¿no? Porque no llegaste ni siquiera a hacer que sea rentable el negocio, ¿no? Y lo segundo, que creo que también es súper clave, es elegir de manera adecuada a los socios, ¿no? Que es no necesariamente, o sea, alguien que es tu amigo o tu partner de fiesta, vamos a ser tu wingman, ¿no? Claro. Necesariamente es un mejor socio. O sea, de repente el mejor socio es alguien que es conocido en el trabajo, de repente es alguien que conoces hace poco, pero es más complementario a ti en un negocio. Entonces, yo creo que es no confundir entre un amigo y un socio. Puede ser un amigo y un socio al mismo tiempo, porque pasa, tengo amigos socios, pero también pasa lo contrario. Entonces, la gente siempre se equivoca en esa forma de elegir, sobre todo en las primeras veces que emprendemos, ¿no? Sí, de repente también, como tú bien dices, o sea, complementarte con esa otra persona, o sea, me explico, ¿no? Si tú eres una persona, no sé, súper creativa, desordenada, pero, por ejemplo, de repente la persuasión y las ventas no es lo tuyo, te complementas con alguien comercial, hasta por un tema de temperamentos también. Hay personas muy ecuánimes, digamos, que no son muy volátiles en el día a día. Hay otras que son súper impulsivas, por ejemplo, yo me considero impulsivo. Entonces, a veces estoy arriba, abajo, Sí, claro. y necesito a alguien que también esté, digamos, en la calma o en un estado zen para poder, Para balancear, ¿no? para poder balancear, porque si no, ahí vienen las peleas que nos pasa, también ha pasado, yo también ha pasado en su momento, y se complica el escenario porque al final el perjudicado es la empresa, ¿no? Sí. Y salir, digamos, de ese bucle digamos, de problemas, de legales y todo, le cuesta bastantes miles de dólares a la empresa y tiempo, sobre todo. Sí, es importante, por eso no solo la parte de ser complementarios, sino de compartir la misma visión, los mismos valores, un poco el mismo sueño, de alguna manera, ¿no? Que un poco quieren llegar a lo mismo, ¿no? Muchas veces te das cuenta en el camino que no están llegando, no quieren llegar a lo mismo, y al final eso hace que fallen las cosas. Es como ser un matrimonio, ¿no? Al final tú tienes un mismo objetivo como matrimonio, pero si no es lo mismo, no tiene los mismos valores, se va a terminar rompiendo, ¿no? Lo mismo pasa con una sociedad, principalmente con founders de startups, que la relación es un poco más cercana. Claro, hablando de compromisos y todo, tu esposa ahora, ella te conoce hace muchos años, ella ha visto todo este proceso de Sí, ver, me imagino, ¿no? Porque estás sí, con ella hace sí. mucho tiempo. ¿Cuál crees que ha sido su aporte o su lugar, digamos, en toda esta carrera de emprendimiento que tú has tenido en esos años? Yo creo que es un poco lo que tú decías de ese socio, de dar un balance para mantener las cosas más calmadas. Yo creo que ella me ha dado ese lado, ¿no? Un poco o sea, al ser el líder de una startup es algo muy intenso, cuando estás de arriba abajo, tú lo sabes, que es muy demandante de tiempo. Creo que tener a alguien al costado que un poco te balancee un poco el mundo, creo que hace que tu vida más bien personal no se complique con la vida de una startup que puede ser muy demandante y muy pesado a veces, ¿no? Claro. Entonces es importante siempre tener, de hecho, alguien, gente cercana que un poco te ayude a no desviarte un poco de tu objetivo personal, ¿no? Que creo que también es súper importante, ¿no? ¿Tú cuántos socios tenías? O sea, antes del corte éramos 5 socios. Ya, pues vamos. O sea, honestamente, ya, ahora que ya lo has hecho antes, o sea, tener 5 socios, o sea, para mí debe ser. O sea, ¿por qué o sea, en mi caso, ¿no? No, yo soy mayoritario, ¿eh? Al ser mayoritario, digamos, tienes la última palabra. Sí. No necesariamente, pero de alguna manera, o sea, no necesariamente tienes co-founders. Vamos a definirlo, Ah, ¿no? ok. Cuando tú tienes co-founders, de alguna manera tienes el mismo peso, ¿no? Que es como creer la empresa, ¿no? Pero ya cuando empiezan a entrar socios pequeños, ¿no? Que pueden ser inversores ángeles, pueden ser inversores amigos, ¿no? O alguien un poco que entra al negocio y tiene un pequeño stock de la empresa, son socios de alguna manera que aportan de otra manera, pero no necesariamente están en la operación al 100%, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Pero nosotros sí hicimos un cambio en el 2018 o 19 y reestructuramos un poco la empresa. Claro. Justo le estaba dando mentoría a una persona que tiene una startup y son 7. ¿Ya? 7 cofundadores. No, 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 7 socios. Pero participan, digamos, activamente
los directorios, Sí. se reúnen, pues, ¿no? Sí. Para ver los objetivos del negocio, qué sé yo. Y al final se hacía inviable la gestión, porque se metían demasiado. Entonces, uno por ahí, de repente, uno de los primeros consejos es, oye, o sea, asociate con quien realmente tienes que asociarte, ¿no? O sea, Sí. que aporte algo estratégico, que te complemente. O por último, si es alguien que va a ser inversionista, o sea, va a ingresar dinero por un equity, bueno, de esa manera sí, sí vale, ¿no? Pero si va a ser alguien, digamos que no va a traer mucho valor sobre la De mesa, acuerdo. es mejor no tomarlo. O sea, yo creo que es definir bien los roles, un poco, definir un poco bien los acuerdos con esas personas, sea tu co-founder o sea un director o un inversor pequeño, definir bien esas expectativas que tienes de él, ¿no? Si no lo haces, va a llegar un momento donde se va a volver inviable, ¿no? Se va a volver un problema, ¿no? Se va a volver inmanejable, de alguna manera. Y hasta si lo ves del lado de inversión, se vuelve poco atractivo, porque de alguna manera tienes un cap table un poco, vamos a decir, pesado, y no necesariamente eso sea tan atractivo para una siguiente ronda, ¿no? Claro. Entonces, es necesario que estos socios sean activos en tu negocio, tengan un rol específico, ¿no? Que de alguna manera haga funcionar la máquina, ¿no? Sí, si no por las en verdad. Sí, sí, no, sí, si no es un problema, como te digo, al final es un problema porque termina siendo algo más bien negativo, ¿no? Voy a hacer la pregunta que le hice a Alonso también. Le pregunté si, digamos, tenemos 10 universos paralelos, ¿no? Obviamente estamos en uno de ellos. ¿En cuántos crees que realmente hubiera funcionado Better? O sea, por un tema de probabilidades, ¿no? No sé, 1 de 10, 2 de 10, 5 de 10. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la mayoría, ¿no? Porque o sea, si bien hemos innovado en nuestra industria, hemos sido una industria que ya existía, hemos innovado dentro de la industria. Entonces, de alguna manera, eso nos ha permitido crecer, nos ha permitido ser la cara nueva un poco del mercado, pero no es una industria que hemos creado, de alguna manera. Entonces, eso lo hace de repente más probable de éxito en diferentes escenarios. Cuando tal vez creas algo más disruptivo, es donde de repente cambian las posibilidades de éxito, ¿no? Sí, yo creo que en general el B2C es mucho más riesgoso que el B2B, Sí, ¿no? Y si alguien está pensando en emprender, por ahí que considere partir, digamos, un poquito por ahí, ¿no? O sea, voy a darle servicios a empresas o voy a abrir mi startup al mundo y a ver que me compre una persona a pie. claro, o hacer con alguien que ya experimentó en una startup B2C y un poco sabe cómo desarrollar eso, que creo que es importante, o saber que si no levantan capital es imposible un poco operarlo, ¿no? Porque obviamente los primeros años tal vez no vas a facturar o no vas a facturar lo suficiente como para pagar tu operación, ¿no? Claro, el costo de adquisición, digamos, de una persona a pie, o sea, un consumidor, digamos, Sí, que no es empresa, es altísimo. sí, Y la inversión en publicidad que deben tener, sí. o sea, la única forma que a mí se me ocurre es, claro, tiene que estar backupeada por inversores o un fondo de riesgo o algo por el estilo, para poder aguantar ese, como tú bien dices, esos primeros años sin llegar a facturar lo que gasta la operación. Que no tiene nada de malo, es parte de la industria, ¿no? De hecho, las startups más grandes de la región, que son B2C, están a pérdida todavía. Y de alguna manera, y tienen, no sé, más de 10 años, más de 15 años en algunos casos, y yo creo que es parte justamente de cómo es el juego del B2C con el Venture Capital, ¿no? Que es de ir levantando plata, ir ganando más valor como empresa, y obviamente eventualmente tienen que ser rentables, ¿no? Pero es como si tuvieras una chance más larga de tiempo para... Sí, totalmente. Y de hecho, seguir muy lejos. Y la gente de repente no lo sabe, pero Rappi no es rentable. Sí, sí, de Y, acuerdo. y te lo comento porque hubo un evento de la Universidad de Lima hace como 2 meses, que ahí también estuvo Alonso, y estuvo el CEO de Rappi. Y, y dijeron para hacer unas preguntas, ¿ya? Y yo levanté la mano, pues, ¿no? Eh, no lo quise hacer de manera malintencionada, sino que la audiencia de ese evento, todos eran chiquillos entre sus 19 y 25 años, ¿no? Universitarios, ¿no? Y todos estaban con el sueño del unicornio y que todos somos rentables y bla. Y yo levanto la mano y, con educación, ¿no? Le pregunto, no me acuerdo cómo se llamaba la persona, disculpa, yo estaba leyendo los periódicos, ¿no? De repente, bueno, es un unicornio, como tú bien dices y todo, pero era realmente rentable porque lo que yo tengo entendido que hasta ahora todavía no ha llegado al punto de equilibrio, ¿no? O sea, que todos callados se voltearon a mirarme, pues. Y el pata un poco incómodo, pues, ¿no? Lo supo, digamos, sustentar,
Pero al final me dio la razón, me dijo, no, pues es verdad, no somos rentables. El año pasado creo que quemaron como $200 millones, el antepasado 300. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo se hace sostenible ese aguante de los inversionistas, ¿no? ¿O cuándo le empiezan a dar vuelta? Entonces, ahí tienes un claro ejemplo de una gigante a nivel mundial. Seguramente el caso de latinoamericano más exitoso, entre comillas. Nuevamente, exitoso, entre comillas, pero no es rentable. Pero está, creo que bien que hayas hecho esa pregunta, porque de hecho la mayoría de gente puede tomar eso como algo totalmente negativo, ¿no? Porque tú dices, no llegó al punto de equilibrio, o sea, me refiero a alguien muy chico, ¿no? Alguien de 18 años que no entiende todavía este tipo de negocios y que tal vez se le haya explicado un poco de cómo funciona. Creo que es positivo para que la gente vaya entendiendo cómo funciona este tipo de negocios, ¿no? Que no es negativo que estés unos años buscando escalar y crecer, ser el más grande, que creo que lo han logrado en parte para después buscar esa rentabilidad, ¿no? Entonces es como que válido estar a pérdida Sí. contra el crecimiento acelerado y el desarrollo del mercado rápido para hacerlo, ¿no? No sé hasta cuál es el punto de límite, pero Sí, depende hasta lo que te aguante. Creo que SoftBank estaba metido ahí sí, con varios millones de dólares. También me hace perder un poco el caso de Uber, que también estuvo a perder muchos años. Creo que el año pasado o este año ya tuvo un periodo positivo. sí, Entró un nuevo CEO, cortó un montón de cosas, que es lo que uno a veces debe hacer lamentablemente sí, para claro. poder, digamos, ser rentable, ¿no? Entonces sí, o sea, tenemos B2C, B2B, o sea, el emprendimiento puede ser súper amplio, cada uno tiene sus riesgos, unos son un poco más lentos, a los emprendimientos nosotros son los conocidos como emprendimiento de camellos, ¿no? O sea, Claro. que aguantan varios años, digamos, de sequía. em, Pero creciendo de manera más sostenible, ¿no? Exactamente. Y como te comentaba justo antes de hablar también, bueno, en mi caso también se me complicó un poco levantar capital, Sí, claro. porque lo que buscaban era crecimiento exponencial, no tan, o sea, que me decían que no era tan escalable, necesitaban más cifras y todo. Y sí, o sea, al final desistí porque me di cuenta que no era el tipo de inversor que debería haber estado buscando, ¿no? De repente uno más estratégico, ¿no? O sea, de repente otra empresa de tecnología que está pensando en ingresar a Latinoamérica y ahí quiere adquirir a uno. Ahora, alguien más tradicional, ¿no? El inversor de startups está buscando valuación, ¿no? Que la empresa valga más en un periodo corto, ¿no? Y darle valor a su inversión en un periodo corto de tiempo y eventualmente que la empresa se venda, ¿no? Claro. Ese es un poco el objetivo de un inversor de startup. Y un B2C es más marcado ese interés. En el B2B, si bien se espera un crecimiento más lento que un B2C, igual se espera un escalamiento acelerado, ¿no? Entonces creo que es importante entender el tipo de inversor, ¿no? Buenazo. Y ya para ir cerrando, si no tuvieras, digamos, Vedder, ¿qué crees que harías? ¿Como startup o como...? No, en general, o sea, de repente, o sea, ahora ya con toda la experiencia que tienes, ¿no? De más de 10 años haciendo esto, ¿harías nuevamente otra startup? ¿Te dedicarías al mundo corporativo? ¿Te dedicarías a ser surfista? Porque ahí veo que estás pero pegado. ¿Qué realmente te gustaría hacer? Porque, o sea, suena también a ser libre, ¿no? O sea, tú sabes que ahorita uno no se siente tan libre por las cosas que tiene que hacer. ¿Qué es lo que crees que tú harías? Yo creo que igual haría otra startup, ¿no? Creo que a mí, o sea, bueno, siempre me gustó desde que inicié un poco en esto, así sea con proyectos pequeños, antes de incluso de mis primeras startups. Siempre fue algo muy motivador de innovar, de poder crear una empresa, tener esta visión de ser una empresa más grande, ¿no? Yo creo que sigo teniendo ese mismo feeling al día de hoy. O sea, todavía sigo, o sea, decir, teniendo ese, ese bichito de hacer una startup grande, ¿no? O sea, sigo motivado de esa manera. Creo que la experiencia te haría tomar decisiones más acertadas, ¿no? Con los socios, con las ideas, con las formas de validar, con el tipo de negocio que un poco vas haciendo, ¿no? Tal vez al día de hoy probaría otro tipo de industrias, ¿no? Que de repente están más en tendencia al día de hoy, ¿no? De repente algo más relacionado a inteligencia artificial, algo más relacionado a salud, ¿no? Que son cosas que sabemos que van a empezar a crecer de manera más exponencial, ¿no? Pero sí dentro de la industria de la tecnología y la innovación de todas maneras, ¿no? Es algo que sí motiva y creo que es algo en común de todos los que trabajamos en esta industria que mantenemos ese ímpetu y esa motivación para seguir creando e innovando con las empresas, ¿no? Entonces, creo que es importante esa parte de la personalidad para ser un founder de una startup, ¿no? Sí, claro. ¿Y te animarías a dar mentorías, cosas así? O sea, digamos, regresar un poquito a lo que en su momento también,
bueno, entre nosotros ahí descubrimos qué cosas hacer. Sí, o sea, lo he hecho a veces, ¿no? Cuando, o sea, alguna incubadora me invita por ahí a Claro. ayudar a alguien, no lo hago mucho porque no tengo tanto tiempo, pero de hecho antes lo he hecho más de repente. Pero sí, de hecho siempre es motivador también ayudar a más gente a que se equivoque menos, haga las cosas más rápido, ¿no? Un poco darles esos atajos que de repente tú no tenías porque no tenías alguien de referencia, ¿no? Porque no había nadie un poco que te pueda decir que está bien o está mal, ¿no? Entonces, creo que también es motivador poder ayudar a más gente y que el ecosistema crezca con más emprendedores, más startups, ¿no? Más personas o empresas de éxito, ¿no? Claro, buenazo. Si te gustó este episodio y no te gusta mucho el floro, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web emprendesinfloro.com.